saludo nuevamente, estudiantes de este diplomado virtual de normas internacionales de información financiera y aseguramiento de la información. Estamos acá en este momento para compartir en este video, y así va a ser la metodología para cada uno de los temas. Vamos a tener un video introductorio muy concreto que les va a servir de consulta. Cada vez que vean y escuchen este video, pues van a recordar el tema del cual estamos hablando para que ustedes profundicen un poco más. Entonces tenemos acá lo que es el contexto y el marco legal de los estándares de información financiera y de aseguramiento de la información en Colombia. Entonces, ¿cuál es ese contexto? El contexto es la internacionalización de las relaciones económicas, la internacionalización del mercado de bienes, de la prestación de servicios, de los mercados de capital. Muy importante dentro de la prestación de servicios es los servicios financieros. En Colombia, pues todos sabemos que existen los tratados de libre comercio. Prácticamente Colombia tiene tratados de libre comercio en todo el globo. Tiene tratados en Europa, en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, está en conversaciones con Asia. Entonces, Colombia hace parte de todas las integraciones regionales que se han ido dando en el mundo. Colombia hace parte de integraciones regionales en Sudamérica. Este contexto, este escenario ha hecho que Colombia tenga también la necesidad de emitir una información que sea muy clara, que sea homogénea para los inversionistas. ¿Por qué hablamos de los inversionistas? Porque una de las partes más importantes de lo que es este nuevo contexto es el mercado de capitales. La globalización de los mercados de capitales consiste en que los recursos van por el mundo buscando rentabilidades, y los que tienen el dinero, los recursos, lo van colocando en los países y en las industrias donde más interés vean para sus dineros, para el crecimiento de sus patrimonios. Colombia estaba en mora de aplicar los estándares internacionales de información financiera y de aseguramiento de la información, que son los que le dan la seguridad a esos inversionistas de que sus recursos están bien colocados y van a tener una información que les permite evaluar cómo esos recursos van siendo rentables o van creciendo en sus patrimonios, y les va a permitir tomar decisiones o de incrementar sus inversiones, o de mantener sus inversiones, o de retirar sus inversiones. Entonces Colombia, al ver esa necesidad, expide, ya entrando al marco legal, expide la ley 1314 del 13 de julio del 2009. Un intento más, porque ya se habían hecho intentos en el pasado de converger o adaptar los estándares de contabilidad de Colombia a estándares internacionales. Esta ley 1314 entonces dicta los principios y normas de contabilidad y de información financiera y aseguramiento de la información, con el objetivo de encontrar y de que en Colombia se implemente un sistema homogéneo de información que sea de aceptación mundial, que obedezca a las mejores prácticas en reportes financieros y de aseguramiento de la información, y que tenga esa dinámica de la rápida evolución de los negocios. Entonces, a partir de esta ley, la misma ley, a través de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo y de Hacienda y de su Consejo Técnico de la Contaduría Pública, la ley les dio un espacio para que estudiaran cuáles eran esas normas disponibles en el mundo que cumplen estos objetivos de la ley 1314. Después de esos estudios que se hicieron, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública emite un direccionamiento estratégico en diciembre 5 del 2012, ya digamos una versión mejorada de un direccionamiento anterior que había expedido, pero este es el direccionamiento definitivo, en el que dice: las normas internacionales que cumplen los objetivos de la ley son
las NIF plenas y las NIF para pymes, y la ISAR, que es una contabilidad simplificada. Estas NIF plenas y NIF para pymes son emitidas por el Consejo de Normas o de Estándares Internacionales de Contabilidad o de Información Financiera, que tiene su sede en Londres. La ISAR, que es la contabilidad simplificada, es emitida por la UNCTAD, que es un capítulo de la ONU. Son reportes financieros para microempresas. Y este mismo direccionamiento entonces divide las empresas de Colombia en tres grupos. El grupo 1 son las empresas que tienen obligación pública de rendir informes porque sus títulos de deuda o títulos de patrimonio cotizan en bolsas de valores, o también empresas que recaudan y administran recursos del público, o también son aquellas empresas grandes que sean grandes exportadores, más del 50% de sus ventas correspondan a exportaciones, o grandes importadores que más del 50% de sus compras obedezcan a importaciones. Esas empresas del grupo 1, que así se llama grupo 1, estarían obligadas a aplicar en Colombia las NIF plenas. Las NIF full constan de 41 normas y 26 interpretaciones, una norma compleja, una norma robusta y que le aplicaría a la entrada del grupo 1. Colombia ha ido emitiendo entonces, a partir del direccionamiento estratégico del Consejo Técnico, unos decretos reglamentarios. Entonces, para el grupo 1 se emitió el decreto 2784 de diciembre del 2012, en el que ya se daban, digamos, las instrucciones para que las compañías convergieran a las NIF plenas, las compañías del grupo 1. También se emitió en diciembre del 2012 el decreto 2706 para el grupo 3, donde se le da la orden a las micro y PAMI empresas de Colombia que apliquen la norma ISAR. Posteriormente, en diciembre del 2013 se expide el decreto 3022 para las empresas del grupo 2. ¿Cuáles son las empresas del grupo 2? Son aquellas empresas que no cumplen las características de las empresas del grupo 1, o sea, que no tienen obligación pública de rendir informes porque sus títulos no cotizan en bolsa, porque no recaudan y administran recursos del público y no son grandes empresas que sean altamente exportadoras e importadoras. Hay unos topes que después más adelante vamos a precisar sobre ellos en el material que vamos a ir estudiando. A estas empresas les aplica la NIF para pymes, que es el marco técnico normativo que está contenido en el decreto 3022. Esas son las normas que se han expedido en desarrollo de la ley 1314 a partir del direccionamiento estratégico del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Y hay unas propuestas de norma para el grupo 1 y 2 para la aplicación de normas de aseguramiento de la información, porque el direccionamiento estratégico del Consejo Técnico también definió que las normas que cumplen estos objetivos de la ley 1314 en cuanto a aseguramiento de la información son las normas internacionales de auditoría que son emitidas por la IFAC, o sea, por la Federación Internacional de Contadores, que tiene sede en Nueva York. Entonces, ahí digamos que completamos, ya tenemos una claridad para dónde vamos en cuanto a la aplicación de las normas para cumplir la ley 1314 en sus objetivos, para tener principios y normas de contabilidad e información financiera, aseguramiento de la información que sean de alta calidad. Bueno, pero entonces digamos que todo esto que acabamos de explicar acá aplica para el sector privado. ¿Y qué hay del sector público? Sabemos que en el sector público la Contaduría General de la Nación es la que tiene la potestad reglamentaria en cuanto a normas de contabilidad para la regulación contable pública. Bueno, entonces el plan de convergencia del Contador General de la Nación de su regulación contable pública estándares internacionales, pues que fue emitido en junio del 2013, ya empezó a dar sus frutos. La resolución 743 del 2013 está adoptando las mismas normas del grupo 1
que acogió el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, es decir, las entidades de interés público, es decir, además de ser del sector público, que coticen sus títulos de deuda en las bolsas de valores o que capten y administren recursos del público, tendrán que aplicar las normas del Grupo 1, es decir, las NIF plenas. Y las entidades que pertenezcan al Grupo 2, según las características de la resolución 414 que fue expedida este año, en el 2014, entonces tendrán que aplicar la NIF para pymes, siendo entidades del sector público, bien sea públicas o de economía mixta, y para las entidades de gobierno, como las alcaldías, la convergencia o el direccionamiento de la Contraloría General sea a la aplicación de unos estándares, que aquí no los coloqué en el tablero, pero son las normas internacionales de contabilidad para el sector público, las NIC-SP. Las NIC-SP las emite la IFAC, la misma Federación Internacional de Contadores que emite las normas internacionales de auditoría, emite las normas internacionales de contabilidad para el sector público. También entonces aplicará el mismo modelo de auditoría internacional de aseguramiento de la información para las entidades del sector público. Hacia allá va todo este direccionamiento en cumplimiento de este proyecto del Estado colombiano de convergencia de internacionalización a los estándares internacionales de información financiera y de aseguramiento de la información. Espero pues que sea de mucho provecho este video para que ustedes lo repasen y arranquemos este primer tema. Muchas gracias de nuevo y esperamos que podamos seguir. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Les pido por favor de que lean el material que está disponible en la plataforma de la virtualidad de Unisabaneta y seguimos en contacto.